Muy buenas noches con toda nuestra comunidad. Le damos una cordial bienvenida a este espacio de conversación, aprendizaje y crecimiento personal, donde buscamos compartir experiencias y herramientas que contribuyan al bienestar emocional, el autoconocimiento y el desarrollo integral de las personas. En esta ocasión tendremos el gusto de conversar con Mateo, tarotista y terapeuta holístico con más de 18 años de experiencia acompañando procesos de crecimiento personal, bienestar emocional y desarrollo espiritual. A lo largo de su trayectoria ha guiado a muchas personas en procesos de reflexión, equilibrio interior y toma de decisiones conscientes, integrando tarot, reiki, meditación, alineación energética y diversas terapias holísticas. El tema que abordaremos esta noche es tarot y autoconocimiento, una herramienta para comprender nuestros procesos de vida y bienestar emocional. Durante esta entrevista vamos a conocer cómo el tarot puede convertirse en una herramienta de autoconocimiento, crecimiento personal y reflexión emocional, además de despejar dudas y mitos que muchas veces existen alrededor de esta práctica. Mateo, gracias por aceptar esta invitación y compartir este espacio con nuestra comunidad. Es un honor contar con tu presencia. Encantado de estar con ustedes, Roxana, mucho gusto y un saludo fraterno a las personas que nos ven. Antes de hablar sobre el tema del tarot, nos gustaría conocer un poco acerca de tu historia. ¿Qué experiencia personal te ha llevado a dedicarte a esta profesión y acompañar procesos de vida a través de esta herramienta? Bueno, es una bonita pregunta porque me hace realizar un viaje hacia adentro, ¿no? Y bueno, mi camino comenzó desde muy joven. Yo realmente nací en el núcleo de una familia con tradiciones chamánicas, esotéricas. Yo era el típico niño que pasaba jugando alrededor de personas que se estaban haciendo limpias, o pasaba husmeando a mis padres, a mi abuela, a mis tíos, mientras que realizaban sus consultas de tarot. Entonces, esto fue como que un proceso muy natural en el que me metí en este mundo. ¿Ya? Es una herencia familiar que con los años fue transformándose y pues hoy en día puedo decir que mi inicio fue bastante esotérico, bastante chamánico y ritualesco y hoy en día mi perfil se ha convertido en algo más terapéutico, ¿ok? ¿Por qué? Porque me daba cuenta que las personas cuando llegan a donde un tarotista, donde un chamán, realmente están buscando una orientación, un consuelo, respuestas y pues más allá del predecir acontecimientos, encontré un gran valor en estas herramientas, en estas terapias holísticas para poder guiar a mis pacientes. Ojo, eh, no solo guiar a mis pacientes, porque en el momento que estoy hablando con una persona, también estoy hablando conmigo mismo. Esto es un dar y dar, un recibir y recibir. En este caso, muchas personas tienen ideas preconcebidas sobre el tarot. Desde tu experiencia, ¿nos podrías explicar de manera sencilla qué es realmente el tarot y qué no es? Bueno, para mí el tarot es un lenguaje simbólico que nos permite conectar con nuestra vida, con nuestras emociones y sucesos que estamos viviendo. Yo al tarot lo veo como una guía. ¿Qué no es el tarot? El tarot no es magia, el tarot no es brujería, el tarot no es espiritismo, ¿ok? Porque la gente lo relaciona. Incluso el tarot no solamente es predicción, más allá de que se le ha dado un uso predictivo a través del tarot, muchas brujas, gitanos, adivinos, videntes han tratado de descifrar lo que va a pasar en un futuro. Hoy en día creo que es más que eso. El tarot es una herramienta también terapéutica. El tarot en este caso entonces sería una guía de acuerdo al nivel de conciencia y a la situación como se vive en el presente, ¿verdad? Pero puede tener un cambio en el transcurso de los meses posteriores, Por ¿correcto? supuesto, sí, porque cuando tú vas al tarot, estas cartas se van a convertir en una herramienta de autoconocimiento y de reflexión. Una vez que yo me conozco, una vez que reflexiono mi contexto, tengo toda la capacidad para tomar decisiones, ¿ya? Y conducir mi vida de una forma más consciente. ¿Puede esta lectura de tarot ayudar a estas personas que están atravesando momentos de incertidumbre o buscan esa claridad que mencionas en algún aspecto de su vida? ¿Cómo es ese proceso?
Bueno, cuando dices crisis, automáticamente entendemos que las personas al estar en crisis están atrapadas, están encerradas en un miedo, en una ansiedad, en una confusión. Y seamos honestos, cuando alguien está así no piensa, no razona. En una lectura del tarot lo que se hace es a la persona enfocar sus problemas internos ahí afuera, en las cartas del tarot, y cómo una lámina va a asociarse y va a simbolizar uno de los tantos aspectos que tienen a la persona en crisis. Cada carta nos va a permitir modificar un comportamiento, trabajar en algún criterio que esté bloqueando nuestro crecimiento personal. Entonces, creo que esa es la principal ayuda, ¿no? El permitir que la persona exteriorice lo que por dentro le tiene tan confundido. Y bueno, una vez que lo exteriorizan y lo ven plasmado en imágenes, están teniendo un punto de vista diferente de su propia vida. Y eso es bastante. En estos 18 años que has acompañado a diversas personas en su proceso de autoconocimiento, ¿qué inquietudes o situaciones son las que más frecuentan en tu consulta diariamente? Sabes que principalmente lo sentimental. Generalmente la gente viene al tarot para saber me quiere, no me quiere, me está poniendo los cachos, se va a alejar y tantas vainas, ¿no? Pero han habido momentos, ¿ok? En los que sí las peticiones cambian. Ejemplo, recuerdo en pandemia. En pandemia nadie me preguntaba por amor. En pandemia todo el mundo me preguntaba por salud y por ahí economía. Entonces tiene que ver mucho los contextos que las personas están viviendo. En las etapas de los apagones, aquí en Guayaquil, bueno, para los que nos ven de pronto de otras partes, hubo una etapa de apagones en la ciudad de Guayaquil y eso complicó mucho la economía. Entonces las personas en el tarot trataban de encontrar una forma de entender su situación y quizá hallar una guía de cómo salir de esos bloqueos económicos. Lo bonito del tarot es que nos permite hablar de todo tema. No hay un tema que el tarot no pueda aplicarse como herramienta de terapia o una herramienta predictiva. Y durante tu experiencia, quizás nos podrías comentar algún caso específico que haya llegado a tu corazón. Mira, con el tiempo aprendí a no generar un valor diferencial entre casos. Lo que pasa es que una persona puede venir por un problema a buscar el tarot. Tratamos de descifrar el problema y puede ser que esté peleada con el novio. Pero puede venir otra persona y cuando se arroja el problema puede que sea una enfermedad catastrófica. Entonces uno va a decir, no, pues pobrecito el que tiene la enfermedad catastrófica, no necesariamente, porque cuando experimentamos una emoción más allá del detonante, esa emoción trata de expandirse en nuestro interior, especialmente cuando experimentamos tristeza, dolor, miedo. Creo que este trabajo me ha enseñado a entender y a compadecerme del dolor o de la preocupación del otro, sin importar si el problema es de vida o muerte o si es un problema que para otros quizá tiene una fácil solución. Ahora, entre los casos que me han llegado, sabes que llegan bastantes personas con problemáticas muy fuertes, casos de suicidio, casos de divorcios, resentimientos entre familias. Y pues uno de los que yo siempre comento fue quizá una de mis primeras lecturas de tarot, que fue cuando empecé a entender la importancia y el poder que tenían estas cartas para ayudar a los demás. Para resumírtelo un poco, era el caso de una mujer muy hermosa, muy bella, ¿ok? Ese tipo de personas que uno ve y dice a simple vista, esa chica no debe tener problemas. Mentira. Llegó una persona por fuera perfecta, pero por dentro demasiado rota. Había sufrido por amor, se enamoró de un hombre que así como la hizo tocar las estrellas, estando en lo alto, la soltó y la hizo estrellarse con el rechazo, con la infidelidad, con la traición, al punto que esta persona se sentía sin valor. En ese momento yo veía una mirada muy perdida. Cuando lees el tarot aprendes a leer también el lenguaje corporal
y en ella vi una mirada perdida y le pregunté sin tapujos si en algún momento ella había pensado en suicidio. Y sin dudarlo me dice, sí, es más, antes de venir acá vengo comprando el veneno. Y esta consulta pasó de ser un espacio de curiosidad, esotérico, se convirtió en un espacio de intercambio. Un intercambio, ¿por qué le digo un espacio de intercambio? Porque ella me entregó el veneno y yo le entregué un mensaje tan simple que tocó su corazón y que le permitió sacudirse. Eh, y soltó la idea del divorcio. No soltó el dolor, siguió visitándome durante muchos meses hasta que pasara su etapa de duelo, pero al final ya estuvo, o sea, soportó el dolor, lo enfrentó, luchó, levantó su autoestima y creo que eso es una de las experiencias más bonitas que he podido tener porque me la encuentro muchas veces por la calle, ¿ya? No tenemos ya esa cercanía de aquel entonces porque las vidas han tomado muchos cambios, pero siempre hay una mirada de gratitud y siempre en mí está como que el recuerdo de ese momento en el que aún siendo joven y sin tener la experiencia que hoy en día tengo, mm, tuve la oportunidad de impactar en la vida de una persona que por un amor, hoy en día podemos decir, por un amor tonto y estúpido, casi comete un gran error. Quería preguntar, Mateo, hay personas que sienten interés por hacerse la lectura del tarot, pero también sienten cierto temor o escepticismo. ¿Qué les dirías a quienes tienen esas dudas para realizar esta práctica? Bueno, yo les diría que el escepticismo es natural y yo no considero que el escepticismo como tal sea malo, yo lo veo como algo positivo. No es necesario creer ciegamente en las cosas, no, todo lo contrario. Mi recomendación es que se acerquen al tarot con apertura, pero también con criterio, ¿ok? Hay que tener mucho criterio para saber masticar, ¿ok? Cada mensaje que la carta te da. Y sí, hay mensajes que a veces son muy desafiantes porque el tarot nos muestra muchas veces lo que no queremos oír. No porque sea una mala predicción, sino porque los seres humanos huimos al dolor, huimos al entender o al aceptar que a veces el problema está realmente dentro de nosotros. Entonces creo que si tú, más allá de tu escepticismo, buscas de pronto tener una reflexión, un encuentro contigo mismo, el tarot es un espacio bastante interesante y seguro. Claro, el tarot es una herramienta. Hay que ver quién usa la herramienta, porque también a mi consultorio han llegado personas con experiencias bastante negativas en las que ciertos tarotistas, en vez de ayudarles y de guiarles, eh, no lo sé, por alguna ambición o por alguna mala interpretación, terminan entorpeciendo, ¿ok? O generando un daño mayor a quien busca el tarot. Entonces, vaya con apertura, vaya con criterio y antes de consultarse, sí trate de investigar un poco al tarotista porque estás poniéndole cosas muy valiosas en su escritorio, tan valiosas como tu propia vida, quizá tu destino. En el caso de que vaya un cliente hacia tu consultorio y te das cuenta que va solamente por curiosidad y no por realmente una verdadera intención de buscar ayuda y de crecimiento personal, ¿cómo manejas la situación? Llega más curioso que creyente, llega más escéptico que creyente realmente. Entonces, lo que yo hago es primero entender cuál es la posición de la persona y en base a eso tener un diálogo que poco a poco, gracias a la ayuda de las cartas, va a ir enriqueciendo esa conversación. Y las personas así vayan solo disculpa la expresión, Curiosidad. por joda, por curiosidad, terminan enganchándose. Y sí, yo he tenido mis consultas malas, he tenido consultas en las que incluso yo como tarotista no me he sentido bien, ¿ya? Porque hay personas y hay personas, pero es muy bonito ver cuando llega alguien escéptico, cuando alguien llega simplemente por curiosidad y termina sorprendiéndose, termina conectando con el tarot de forma positiva. Y desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más comunes que cometemos al intentar encontrar respuestas o tomar decisiones importantes en nuestras vidas? Mira,
El principal error es no tener apertura, ¿ya? Apertura de lo que me van a decir y apertura de entender que más allá de necesitar información externa, lo que realmente sirve es mirar para adentro, ¿ok? El principal error que la gente comete, no solo en el tarot, sino en cualquier aspecto de sus vidas, medicina, psicología, cualquier área, es que culpan lo de afuera, culpan el entorno, culpan el sistema, pero nunca se detienen a ver, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿Ok? Hay mucha gente que viene bastante cegada por el orgullo a tratar de ver qué le pasa a su pareja, por qué no cambia, por qué no doblega, y de la nada el tarot les termina mostrando que no es necesariamente la pareja, sino ellos que no están aceptando sus errores o simplemente reconociendo sus traumas para transformarlos y ser mejores personas. Hoy yo grababa uno de los videos para mi contenido en mis redes sociales y grabé un video bastante bonito, ¿ok? En el video decía que las personas al tarot vienen preguntando por el amor. ¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Cuándo llega el amor real? ¿Me entiendes? Pero pocos preguntan si realmente estoy preparado para recibir una relación sana. Porque quien no se ha hecho cargo de lo interno, así le llegue la persona perfecta, créeme, va a arruinar su relación. Entonces, uno de los errores es no tener apertura. En la época en la que nos encontramos, no solamente a nivel de la ciudad, del país, sino a nivel mundial, que está marcada por el estrés, la ansiedad y esa desconexión personal que nos estás mencionando, ¿qué recomendaciones nos darías para fortalecer esa relación con nosotros mismos y escuchar nuestra intuición? Silencio. La intuición, la conciencia va a aparecer cuando guardamos silencio y calma. Entonces, yo te recomendaría que de las cosas que pueden trabajar es meditar, respirar, hacer pausas de silencio, tener contacto con la naturaleza, porque cuando tenemos silencio durante mucho tiempo, al comienzo va a haber mucho ruido distractor, pero si lo meditamos, nos serenamos y observamos, eh, nuestra mente va a empezar a arrojar información bastante nutritiva que podemos integrar para nuestro propio bienestar. Entonces, bueno, todo lo que sea un espacio para conectarte contigo mismo va a ser válido. Camina en la naturaleza, suelta el celular, aléjate de las pantallas, apaga música o pon otro tipo de música que no tenga letras, que tenga simplemente instrumentos, mantras, y eso de a poco va a ir despertando la conciencia, que no es más que una memoria, ¿ya? Muy diferente a los otros tipos de memoria que tiene el ser humano. No es una memoria genética, no es una memoria traumática, no es una memoria cerebral. La conciencia es una memoria, yo diría, más trascendental, más espiritual. Entonces, cuando conectamos con estos espacios de soledad, de calma y de paz, aparece mucha información que nos aclara, que nos enseña, que nos guía. Para las personas que desean profundizar en este camino de autoconocimiento o recibir una orientación más personalizada, ¿cómo pueden contactarte y acceder a tus servicios? Bueno, ahorita gracias a las redes sociales, por ahí. Yo manejo mucho Instagram, no he curioseado mucho en TikTok, ¿ya? Entonces, la forma más fácil de ubicarme es en Instagram. Pueden buscar @Mateo Tarot. De hecho, aquí en el cuadrito, en el que me ven en la pantalla, ahí en el nombre les dejé el usuario para que me puedan seguir. Y cualquier pregunta, pues yo soy muy conversón, entonces cualquier duda que tengan me escriben, yo les guío, les doy cualquier tipo de observación. En el caso de que no se encuentre en la ciudad de Guayaquil, ¿se puede hacer quizás estas lecturas a distancia? Por supuesto, te comento que gracias a las redes sociales, bueno, antes de las redes sociales yo ya he venido atendiendo hace muchos años a personas en Estados Unidos y Europa, principalmente latinos. Sí tengo uno que otro americano o europeo,
pero más que todo las personas latinas me buscan a mí. Puede ser por el idioma, no quiere decir que no hay tarotistas que manejan bien el inglés, el francés, nada que ver, pero bueno, a mí personalmente me buscan de otros países latinos y las consultas del tarot se realizan de manera virtual. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, pero es bastante parecido, funciona bastante bien. Y Perfecto. los tiempos de consulta son exactamente los mismos. Si pudieras compartir una sola enseñanza que hayas aprendido después de acompañar a tantas personas durante estos años, ¿cuál sería y por qué? Una sola enseñanza. Primero, aceptar la vida tal cual se nos presenta. ¿Ya? He visto personas que les pasan tragedias, pero ante la tragedia son resilientes y logran salir de la tragedia. He conocido personas muy admirables, muy adineradas, muy inteligentes y muy capaces, que ante la tragedia se rinden, se rompen. Entonces creo que tenemos que aprender a aceptar esta vida con el absurdo natural de la misma, con la entropía de la vida que hace que todo tienda al caos y más bien tener como que esa capacidad de adaptarme como aquel surfista que se le mete a la ola que se le presente, ¿ok? Y una vez que ya entendemos que la vida es así y que debemos aceptar cualquier desafío que se nos presente, recordar que las mejores respuestas no están no están fuera de nosotros, sino dentro. No necesitas un tarotista para recibir el mejor consejo, porque el mejor consejo te lo vas a dar tú mismo, desde la sensatez. Y sinceramente, más allá de la buena interpretación de un tarotista, más allá de la certeza de la consulta, el verdadero espacio terapéutico y de sanación está aquí adentro en tu corazón y en tu mente. Eh, y también creo que en mi experiencia de tarotista, la mejor enseñanza es promover el autoconocimiento. Conócete en todas tus caras. Conócete cuando eres celoso, cuando estás enojado, cuando estás triste, cuando estás muy feliz, porque cambiamos mucho nuestra personalidad de acuerdo a las emociones que vamos vivenciando. Emociones que pueden llamarse también demonios, ¿ok? No estoy hablando de espiritismo, no estoy hablando de brujería ni de satanismo, no. Estoy hablando de estas emociones que se convierten en demonios, que a través de un ejercicio meditativo debemos aprender a observarlas, a observar a esos demonios, reconocerlos y ya una vez que los reconocemos poderlos domar. Así esos demonios van a convertirse en guardianes. Cuando tú te conoces en cada una de tus emociones, va a ser más fácil regularlas. Mateo, te agradecemos de corazón por el tiempo compartido esta noche y esperamos contar con tu presencia en otra ocasión. Invíteme, se me pasó el tiempo volando y qué bonito poder hablar y compartir de mi trabajo. Muchas gracias. Abrazos, hasta otra oportunidad. Buenas vibras.